Mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 739 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, Padre maravilloso, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos, Jehová de los ejércitos. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Salvador, Padre, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias porque sigues soplando aliento de vida en nosotras, Señor. Padre maravilloso, eso significa que no hemos terminado nuestro propósito aquí en la tierra, Padre. Así que, mi Dios amado, permite que esa palabra poderosa que nos vas a hablar en el día de hoy, Señor, siga preparándonos, Padre Santo, para que podamos cumplir bien ese propósito, Padre fiel. Señor, por favor, equípanos con tu palabra, Señor. Permite que tu palabra siga dándonos más amor, más sabiduría, Señor, más paciencia, más bondad, más dominio propio, Señor, para que de esa manera, Señor, podamos hacer tu voluntad, Señor, podamos ser como tú eres, mi Dios amado, y podamos ser de bendición para otros, Padre, y otros quieran venir a conocerte, Señor, porque conoce nuestro testimonio, Padre, y así de esa manera tu reino crezca y tú seas exaltado, Padre. No deseamos otra cosa, Señor, que exaltar tu nombre con nuestra vida, Padre, y que otros te exalten por ver nuestro testimonio, Señor. Así que, por favor, Padre Santo, continúa con esa transformación en nosotras, Padre. Por favor, háblanos que tus siervas escuchamos, en el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a continuar con nuestro estudio en este libro y en este capítulo. Y vamos a estudiar los versos del 40 al 54. Dice la palabra del Señor así: Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: ¿Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina? Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra los filisteos. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Amén. Hasta ahí leemos, mujeres hermosas. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Dice: la seguridad y presunción de los necios los destruye. Nada puede superar la humildad, fe y piedad que hay en las palabras de David. Expresó su segura esperanza de éxito. Se glorió en su pobre apariencia y en sus armas de que la victoria sería atribuida solo al Señor.
Véase lo frágil e incierta que es la vida. Aunque el hombre se considere excelentemente fortificado, cuán rápida y fácilmente y por qué pequeñas maneras puede abrir un pasaje para que salga la vida y entre la muerte. El fuerte no se gloría en su fuerza, ni el hombre armado en su armadura. Dios resiste al soberbio y desprecia a los que le desafían a él y a su pueblo. Nadie que haya endurecido su corazón contra Dios ha prosperado. La historia quedó escrita para que todos se atrevan a entrar en acción en defensa de la honra de Dios y en apoyo de su causa, con valiente e inconmovible confianza en Él. Hay un conflicto en que están comprometidos todos los seguidores del Cordero, y deben estarlo. Un enemigo más formidable que Goliat, que se atreve a desafiar a los ejércitos de Israel, pero resistid al diablo, y de vosotros huirá. Ve a la batalla con la fe de David, y las potestades de las tinieblas no te resistirán. Pero con cuánta frecuencia el cristiano es entorpecido por un corazón malo e incrédulo. Fin de la cita. Mujeres hermosas, en el último devocional vimos que David se quitó la vestidura, ¿cómo se dice? Toda la protección que le había dado Saúl. ¿Se acuerdan que le había dado toda su armadura? Pero dice la palabra del Señor que David se la quitó, ¿verdad? Él dijo que no iba a pelear con esa armadura porque ni estaba acostumbrado, ni le quedaba, y él solamente quería que la gloria se la llevara el Señor, ¿verdad? Así que vemos aquí, mujeres hermosas, en esta porción de la palabra del Señor, en el verso 40, que dice la palabra del Señor que David tomó su cayado en su mano, se fue al arroyo, escogió 5 piedras y con la honda en mano se fue a encontrar con Goliat para matarlo, ¿verdad? Para quien no sabe, pues el cayado es la vara con que los pastores pues guiaban a las ovejas o guían a las ovejas, ¿verdad? Así que todo pastor siempre andaba con su cayado en la mano, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, ¿alguna vez se han preguntado por qué si David iba a matar a Goliat con la honda y una piedra, por qué llevaba su cayado? Mujeres hermosas, yo he escuchado mucho de las piedras, pero nunca he escuchado una pregunta de por qué el cayado. Y yo me pregunté, así que oré, le pedí al Señor que me mostrara por qué llevaba el cayado. Y el Señor me lleva a leer varias veces esta porción de la palabra y me recalca el verso 43, mujeres hermosas, a donde el filisteo le dice a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Mujeres hermosas, eso quiere decir que Dios, que es tan cuidadoso de cada detalle, ¿verdad? En sus planes, hizo que David no dejara su cayado, mujeres hermosas, que se lo llevara a encontrarse con Goliat, aun cuando sabía que solamente iba a usar la honda y la piedra, ¿verdad? Él llevaba su cayado porque Dios tenía un propósito. Por lo que él dice, ¿verdad? Quiere decir que cuando Goliat vio a David, lo único que vio en su mano fue el cayado. Por eso le dice, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? O sea, él pensaba que David iba a pelear con él con el cayado. Y eso es lo que Dios quería, que Goliat se enfocara en el cayado para que no viera que llevaba la honda en la mano. Porque, mujeres hermosas, la honda no era cualquier arma, era un arma peligrosa. ¿Se acuerdan, mujeres hermosas, cuando estudiamos el libro de Jueces? Ahí vimos una historia que yo creo que ha sido la historia más horrible que hemos leído, ¿verdad? Una historia inolvidable. ¿Se acuerdan de la historia de Levita y su concubina? Para las que no conocen la historia, pues pueden regresar a escuchar ese podcast, ¿verdad? Que está en el libro de Jueces, me parece que en los versículos 19 y 20, si no en uno de aquellos dos, pero por ahí está, por ahí, mujeres hermosas. Pero está esa historia de este levita, que resulta que la levita le fue infiel, la concubina le fue infiel, él va y la busca, ella le es infiel y se va a la casa de su padre. Pues él después de 3 meses va y la busca, ¿verdad? Obviamente pues la perdona, la convence de que regrese con él. Y ya van de camino a la casa cuando les agarra la noche, donde vivían los de la tribu de Benjamín, que eran unos perversos, eran homosexuales y querían violar al levita. Así que el levita obviamente pues no se dejó violar y les entrega a la concubina, y estos perversos la violan toda la noche hasta que ella pues pierde la vida. Así que el levita, se la lleva a su casa, la destaza en 12 pedazos y manda un pedazo para cada una de las tribus de Israel. Así que las
otras 11 tribus preguntan, bueno, ¿y quién hizo esta perversidad? Y cuando les dicen que fueron los de Benjamín, pues deciden pelear en contra de la tribu de Benjamín. Pero, mujeres hermosas, ahí en esa porción de la Sagrada Escritura, Dios nos deja ver que de la tribu de Benjamín había una porción, había 700 varones benjaminitas que eran zurdos y eran expertos en la onda, que dice la palabra del Señor que le atinaban a un pelo sin equivocarse. Imagínense nada más, a un cabello le daban con una piedra. Imagínense nada más el tino que tenían. En nuestro tiempo a eso le llamamos francotiradores, ¿verdad? Pero pues ellos eran francotiradores, pero de piedras, ¿verdad? Pero eran francotiradores, mujeres hermosas, o sea, especialistas en la onda. Así que el Señor, fíjense en su sabiduría, quiso que David llevara el cayado para que Goliat pensara que iba a pelear David con el cayado y no viera la onda, porque si hubiese visto la onda, hubiese sabido lo que le esperaba, ¿ve? Porque David era entrenado en la onda y sobre todo con esa fe tan fuerte que tenía en el Señor. Ellos sabían, cuando él llega y dice que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos, mujeres hermosas, tuvo que haberles sobrevenido temor a todos esos filisteos porque el nombre de Jehová tiene poder. Amén. Así que, mujeres hermosas, imagínense que hubieran visto la onda. En el momento no tuvieron temor así inmediatamente porque pensaron, ¿qué nos puede hacer con ese cayado? ¿Verdad? Pero, mujeres hermosas, cuando él saca la onda y le da a Goliat y con la primera piedra le atina, que David sabía que le iba a atinar con la primera piedra, ¿verdad? Y cae muerto Goliat, ahí es cuando todos huyen, porque se dan cuenta que David los iba a acabar a todos con la onda. O sea, ellos sabían el poder de la onda, ¿verdad? Así que no era cualquier cosa. Muchas veces en la clase de los niños especialmente contamos esa historia, ¿verdad? Que una onda y lanzó la piedra, pero no les decimos el poder que tenía esa onda. O sea, no era cualquier arma, era una arma poderosa, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, me encanta eso porque el Señor pues nos aclara con su misma palabra. La palabra sola se interpreta, ¿verdad? Y me encantó que el Señor me dejó ver que era por eso, ¿verdad? Porque Él, por eso es que le dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos, que de hecho pues nomás era un palo, ¿verdad? Exagerado. Pero era eso. Dios quería que Goliat se confiara, ¿verdad? De que David no tenía poder con ese palo y realmente no lo tenía. Su poder estaba en Jehová de los ejércitos. Amén. Así que, mujeres hermosas, también dice aquí la palabra del Señor que llevaba 5 piedras, mujeres hermosas. Eso sí lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Yo nunca había escuchado la pregunta del cayado, pero sí de las piedras, y hay muchas teorías, ¿verdad? Acerca de las 5 piedras, pero, mujeres hermosas, como les digo, la palabra del Señor se interpreta sola, amén. Así que el Señor también nos da la interpretación de por qué David llevaba 5 piedras, mujeres hermosas. Así que si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo. Perdón, adelantito en 2 de Samuel, en el capítulo 21, y vamos a leer los versos del 15 al 22. 2 de Samuel, capítulo 21, 15 al 22. Dice la palabra del Señor así. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf, que era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaré, Orejim de Belem, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad,
los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Este último gigante, mujeres hermosas, lo mató el sobrino de David, ¿verdad? Pero aquí se mencionan, mujeres hermosas, 4 gigantes más, ¿verdad? Es una porción completamente diferente a la de Primera de Samuel, ¿verdad? Aquí vemos en Segunda de Samuel que ya David tenía gente que andaba con él y que peleaba con él, ¿verdad? Ya tenían su ejército. Así que, mujeres hermosas, es otra porción completamente diferente, otra historia completamente diferente, ¿verdad? Pero aquí esta porción de la palabra de Segunda de Samuel, mujeres hermosas, nos deja ver claramente que estos 4 gigantes a los cuales los siervos de David mataron, ¿verdad?, eran descendientes de los otros gigantes que estaban con Goliat, o sea, de Goliat y de los otros. Eso quiere decir, mujeres hermosas, que David llevaba 5 piedras, porque no era Goliat el único gigante, eran 5, Goliat y aparte otros 4 que deben de ser familia, porque al final, ahí en los versos que leímos de 2 de Samuel, dice que eran gigantes de Gat también. Eso quiere decir que eran familia de Goliat, ¿verdad? Eso significa, mujeres hermosas, que cuando David fue a ver a sus hermanos al campamento, no solamente vio a Goliat, vio a 5 gigantes, 4 más aparte de Goliat. Pero obviamente, si se acuerdan, la palabra del Señor dice que Goliat se salió de las filas de los filisteos, ¿verdad?, y fue a provocar a los escuadrones de Israel. ¿Se acuerdan? O sea, prácticamente lo que estaba haciendo era representarlos a todos, incluyendo a los otros gigantes, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, es por eso que David llevaba 5 piedras, porque su idea era matarlos a todos los gigantes, a los 5, ¿verdad? Pero cuando ve que mata al primero, ¿verdad?, a Goliat, y este cae muerto y corre a rematarlo bien, ¿verdad?, a cortarle la cabeza, y ve que el pueblo de Israel y los de Judá todos salen corriendo detrás de los otros, pues ya no había necesidad de que él acabara con los otros, porque ya el resto de los israelitas habían corrido a acabar con los demás, que por cierto, ya nos dimos cuenta, no acabaron con todos, porque después los filisteos se levantaron en contra de Israel nuevamente 4 veces más, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo más adelante, no sabemos si todavía se volvieron a levantar muchas veces más, ¿verdad? Pero hasta ahí, mujeres hermosas, vemos que no los terminaron completamente, ¿verdad? David mató a Goliat y se aseguró, ¿verdad?, que cortándole la cabeza, de que ya no se iba a levantar, ¿verdad? Y, mujeres hermosas, recordemos que Goliat es figura del enemigo, es figura del pecado, es figura de la tentación. Así que, mujeres hermosas, de la misma manera que David acabó de tajo, de raíz, con el pecado y la tentación, ¿verdad?, así nosotros también, mujeres hermosas, tenemos que acabar de tajo con el pecado, ¿verdad?, con la tentación, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, no juguemos con el pecado, porque el diablo no juega a ser diablo, ¿ok? Así que, mujeres hermosas, no pensemos que porque ya vencimos el pecado de alguna manera, ¿verdad?, pues lo vamos a seguir venciendo. No, acabemos con ese pecado. Dice la palabra del Señor que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿ok? Así que, por favor, ni un poquito de pecado, mujeres hermosas, por favor. Una cosa es pecar odiando el pecado, sin querer pecar, y otra muy distinta, jugar con el pecado y pensar que no nos va a pasar nada, ¿verdad? O simplemente arriesgarnos a pecar a propósito. O sea, esas son 2 cosas bien diferentes, mujeres hermosas. Pecar sin querer y arriesgarse a pecar. Así que, por favor, mujeres hermosas, seamos radicales como lo fue David, ¿verdad? Que Dios quiera darnos esa fe que le dio a David y quieramos terminar con el pecado de tajo. No juguemos con el pecado, mujeres hermosas. Amén. Así que, mujeres hermosas, es por eso que David llevaba el cayado y es por eso que llevaba las 5 piedras, ¿verdad? Y vemos también aquí en la palabra del Señor en el mismo verso 43, a donde Goliat maldice a David, ¿verdad? Y, mujeres hermosas, me encanta el Señor porque Dios bendice, amén, y al que Dios bendice nadie lo puede maldecir, amén. ¿Se acuerdan, mujeres hermosas, igual cuando estudiamos la historia, todo el libro de Números, mujeres hermosas, igual ahí vimos una historia inolvidable también, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Balac y Balaam? Balaam, el hombre al que su burra le habló. ¿Se acuerdan, mujeres hermosas? Bueno, para quien no se acuerda o para quien no conoce, Balac había contratado a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. ¿Y se acuerdan, mujeres hermosas, lo que Balaam le dijo a Balac? Le dijo: yo no puedo maldecir a quien Dios bendice. Amén, aleluya, gloria a Dios, mujeres hermosas, porque
Nadie puede maldecir lo que Dios bendice, ni nadie puede bendecir lo que Dios maldice. Amén. Pero en el contexto en el que estamos, mujeres hermosas, lo que nos importa es saber que nadie puede maldecir lo que Dios bendice. Amén. Así que si somos hijas de Dios, mujeres hermosas, bueno, la gente puede, ¿verdad? Pero no debe hacerlo. Y si nos maldicen, mujeres hermosas, créalo, el Señor va a destruir esa maldición en el camino, igual que lo hizo en ese momento cuando Goliat maldice a David. Dios destruye esas maldiciones y no le llegan a David. Amén. Mujeres hermosas, dice Proverbios 26:2, que la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Amén. Y de eso Dios se encarga. Amén. Así que, mujeres hermosas, si somos hijas de Dios, no tenemos que temer a las maldiciones que nos avienten o nos echen o nada, porque Dios es el que se encarga de que no nos lleguen. Amén. Mujeres hermosas, David no necesitó de ninguna armadura como Goliat, que bueno, Goliat como quiera ni le sirvió su armadura, ¿verdad? Pero David no necesitó ninguna armadura, mujeres hermosas. El único que ocupó fue su fe en el Dios Todopoderoso. Amén. Y el enemigo fue derrotado. Amén. Mujeres hermosas, la fe debe hacerse pública. Fíjense cómo David declaró su fe en frente de su propia gente y en frente de los enemigos, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, que Dios nos dé esa fe para no avergonzarnos de Él y declararlo en frente de todo el mundo, en público, no solamente en privado, en público. Recordemos, mujeres hermosas, que nuestra fe se prueba en privado, muchas veces también en público, ¿verdad? Pero la mayoría de veces en nuestra vida, en nuestra propia vida, en privado, Dios permite que nuestra fe sea probada, ¿verdad? Pero, mujeres hermosas, la fe debe ser proclamada públicamente. Amén. Que la gente sepa en dónde estamos paradas, que estamos paradas sobre la roca. Amén. Que es Cristo Jesús. Amén. Que tenemos fe, mujeres hermosas. Amén. Así que, mujeres hermosas, esa armadura que nosotros tenemos que tener debe ser una armadura espiritual como la que tenía David. David estaba armado, pero espiritualmente. Amén. Así que si tienen su Biblia, mujeres hermosas, yo quiero que leamos a donde Dios nos dice cuál es la armadura espiritual que nosotros tenemos que tener. Así que, por favor, ayúdenme, acompáñenme a leer en Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 6, los versos del 10 al 18. Dice la palabra del Señor así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Mujeres hermosas, ¿por qué o para qué dice esta Sagrada Escritura que debemos ponernos la armadura de Dios? Para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, o sea, contra los principados, dice ahí la palabra del Señor, contra las potestades y gobernadores de las tinieblas y contra todas las huestes espirituales de maldad. Mujeres hermosas, queremos estar bien protegidas del enemigo, de los demonios, de sus ataques, de toda brujería y de toda maldad. Bueno, pues pongámonos la armadura de Dios. Amén. Mujeres hermosas, un crucifijo no es suficiente. La Biblia no es suficiente para el enemigo. O sea, el que usted cargue un crucifijo, una Biblia o agua bendita, no va a espantar al enemigo, ¿eh? El enemigo huye ante una buena relación entre la persona y Dios. Cuando el enemigo ve que una persona tiene una buena relación con el Señor, lee su palabra, trata lo más que puede de vivirla. Sabemos que perfectos nunca vamos a ser de este lado de la eternidad, pero sí podemos ser esforzados, y el enemigo sabe cuando nos esforzamos para agradar al Señor, para hacer conforme a su voluntad. Y eso es lo que hace que el enemigo huya, mujeres hermosas. Cuando él ve nuestra fe
porque tenemos una buena relación con el Señor. Nadie puede tener una buena fe si no tiene una buena relación con el Señor. Así que es ante eso, ante lo que el enemigo huye, mujeres hermosas. Amén. Así que, mujeres hermosas, si queremos que el enemigo huya, necesitamos tener esa buena relación con el Señor, para que de esa manera, cuando lo necesitemos, lo invoquemos como hizo David, ¿verdad? Declaremos nuestra fe y el enemigo huya, mujeres hermosas. Amén. Y toda tentación y todo pecado se ha vencido. Amén. Así que, mujeres hermosas, el nombre de Dios no es una pócima mágica, ¿verdad? No, mujeres hermosas. El nombre de Dios tiene poder, pero porque Dios existe, Dios es Dios. Amén. Es la persona de Dios. Amén. No es solamente su nombre que tiene poder, Él tiene poder. Al tener el poder, obviamente su nombre es poderoso. Amén. Pero no es que si yo digo, ¿verdad?, en el nombre de Jesús o en el nombre de Jehová, el enemigo va a huir. No, como les vuelvo a repetir, Él solamente va a huir cuando vea que nosotros proclamamos el nombre de nuestro Dios, ese Dios con quien nosotros nos relacionamos, ese Dios al que nosotros le tememos, ese Dios al que nosotros obedecemos. Amén. Así que, mujeres hermosas, procuremos tener una buena relación con el Señor, ¿verdad? Ponernos esa armadura que Él dice que nos pongamos, ¿verdad? ¿Y cuál es la primer cosa que tenemos que tener, mujeres hermosas, de armadura? La fe, mujeres hermosas, la fe. Tenemos que tener fe en el Señor. Y si tenemos fe en el Señor, mujeres hermosas, pues entonces vamos a ser salvas. Amén, porque le vamos a decir: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres Dios, que tú viniste a este mundo, te encarnaste y moriste en la cruz del Calvario por mí. Así que, por favor, Señor, ven, escribe mi nombre en el libro de la vida, mora en mí, Señor, y toma el control de mi vida completamente. Me consagro a ti, Señor, y de hoy en adelante yo quiero vivir para tu gloria. Ya no quiero vivir para mis deseos, Señor, sino para los tuyos. He vivido dándote la espalda, Señor, pero no más. Ayúdame, Señor, para que de hoy en adelante yo viva para agradarte a ti, Señor. Ayúdame, Señor, dame hambre por leer tu palabra, Señor, por estar en tu presencia, Padre. Equípame con tu palabra, Señor, para que yo hable de tu palabra a mi familia y a otros, y otros también te conozcan, Padre. Ayúdame, Señor, porque solamente leyendo tu palabra sabré qué es lo que debo de dejar de hacer que no te agrada y qué es lo que debo comenzar a hacer que a ti te agrada y que yo no estoy haciendo, Señor. Padre, déjame conocerte por medio de tu palabra, Señor. Y, mujer hermosa, créeme que su vida nunca más va a volver a ser igual, porque en el momento que usted clame al Señor para que le salve de sus pecados, para que le salve de la ira venidera de Dios, mujer hermosa, en ese momento el Espíritu Santo viene y mora en usted y su vida nunca más va a volver a ser igual. Va a ser la mejor decisión que usted haya hecho en su vida. Amén. Así que, mujer hermosa, desde ese momento el Espíritu Santo mora en usted y el Señor viene a protegerla, viene a hacer esa protección alrededor de usted. Amén. Así es como funciona, mujeres hermosas. Amén. Si nosotros no tenemos esa relación con el Señor, si no creemos en Dios, el Señor no nos va a cuidar cuando nosotros lo necesitemos. Así que, mujeres hermosas, necesitamos estar del lado de nuestro Señor Jesucristo, ser suyas completamente. Amén. Para que entonces, cuando nosotros lo necesitemos, Él esté ahí como poderoso gigante a nuestro alrededor, defendiéndonos del enemigo. Amén. Así que, mujeres hermosas, pongámonos esa armadura que Dios dice. Amén. Tengamos fe, estemos seguras de nuestra salvación. Y dice también que orando, ¿verdad?, todo el tiempo, con súplica, con perseverancia. Amén. Así que, mujeres hermosas, necesitamos tener esa relación con el Señor, a donde Él nos habla por medio de su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración. Amén. Así que necesitamos mantenernos orando. No necesitamos siempre orar hincadas, podemos orar sentadas, caminando, corriendo, bañándonos, barriendo, cocinando, trabajando. Amén. Así que, mujeres hermosas, podemos orar en todo tiempo y en todo lugar. Y no necesitamos siempre orar en voz alta. Podemos hacerlo solamente con nuestra mente. Amén. Así que, mujeres hermosas, pongámonos esa armadura para que de esa manera el enemigo no pueda acercarse a nosotros. Amén. Ni ninguna maldición llegue a nosotros. Amén. Así que, mujeres hermosas, espero que podamos meditar en esta palabra que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y podamos, mujeres hermosas, orar al Señor y pedirle que nos dé una fe como la que le dio a David. Amén. Mujeres hermosas, por favor, leamos todo el tiempo la palabra del Señor. No se conformen con este devocional tan chiquito. Ahí en su casa, a su propio tiempo, a su propio ritmo, lean la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, pero leanla toda. Lean capítulos completos, libros completos, lean toda la Biblia, mujeres hermosas, porque el que no lee
pues está obligado a creer todo lo que le dicen. Así que, mujeres hermosas, dice el Señor, ¿verdad? Ahí en Efesios, que tenemos que vestirnos de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Mujeres hermosas, yo les animo, lean la palabra de Dios. Volvámonos mujeres de la palabra, mujeres arraigadas en la palabra, mujeres de oración. Amén. Solamente así el enemigo no se va a acercar a nosotros. Va a tratar de hacer de las suyas, pero Dios siempre va a estar con nosotros y nos va a proteger. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, mi Dios, Jehová de los ejércitos, para darte gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque, Señor, tú exaltas al que en ti confía, Señor. David confió en ti, Señor, y tú lo exaltaste delante de todos, Padre. Le diste la victoria, Señor. Padre, gracias porque tú cumples tus promesas, Señor. Padre, nosotras hemos confiado en ti y sabemos que no vamos a ser defraudadas, Padre. Gracias, mi Dios amado, porque tú eres digno de que confiemos en ti, Señor. Gracias, mi Dios amado, porque tú no cambias de parecer, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Padre. Señor, por favor, ayúdanos, mi Dios amado, para que esta tu poderosa palabra, Señor, nos ayude a tener más fe, Señor. Haznos mujeres de fe, mujeres de oración, bien arraigadas en ti y en tu palabra, Señor. Padre, por favor, danos experiencias contigo, Señor, para que de esa manera nuestra fe crezca, Señor, y estemos siempre dispuestas, Padre, a proclamar nuestra fe delante de todos, Señor. Líbranos, Señor, de avergonzarnos de ti, de tu evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a proclamar, Padre bello, que tenemos fe en ti, que creemos en ti, que creemos tu palabra, Señor. Padre maravilloso, por favor, danos fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Te amamos, pero ayúdanos a amarte más, mi Dios amado. Por favor, Señor, danos una fe como la de David, Señor. Por favor, mi Dios eterno, haznos mujeres conforme a tu corazón, así como lo era David, Padre Santo. Y Señor, por favor, Padre Santo, ayúdanos, mi Dios eterno, para que en este día podamos hablarle a alguien de tu palabra, Señor. Que esta palabra que nos has hablado, Señor, sea nuestra meditación, Señor, el resto de este día, Padre. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos, mi Dios amado, para que tu palabra no entre por un oído y se salga por el otro. Ayúdanos a guardar tu palabra, a atesorarla, a vivirla, Padre Santo. Por favor, mi Dios eterno. Padre maravilloso, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.